de veras que el motto de Life is Too Short lo utilizo para decidir siempre a qué nos vamos a meter, a qué nos vamos a meter. Y si a donde me voy a meter no construye, o lo que tengo enfrente no construye mejor humanidad, no tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Américo Ferrara. Américo forma parte del Colegio Brillamont desde hace más de 16 años, el cual es una institución con 35 años formando personas de excelencia, y donde Américo actualmente es su director. Tanto ha sido su pasión por la educación que ha buscado trascender fuera de las aulas, trabajando con startups en México y Estados Unidos. Hace 10 años, Américo fundó el fondo de capital de riesgo llamado Life is Too Short Capital, buscando seguir apoyando a los emprendedores, enfocándose actualmente en los giros de tecnología en educación, salud y finanzas, así como en la industria 4.0 y gaming. Por si gustas picharle tu proyecto, él está abierto a escucharte. En nuestro episodio, Américo nos platica sobre sus inicios tomando las riendas del colegio, por qué decidió apostar a las startups, la importancia de tomarnos el tiempo muy en serio, ya que, como él dice, el tiempo es el recurso más importante y menos renovable, entre muchas otras cosas. Quédate hasta el final del episodio para que conozcas todos los consejos y experiencias de vida que Américo nos comparte. Puede que alguna de ellas te ayude para que puedas dar el siguiente paso en tu emprendimiento. No olvides en seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Crear o Morir Podcast en Instagram y Facebook. También queremos comentarte que este es nuestro último episodio de nuestra primera temporada. Gracias a todos los que han seguido y han compartido los episodios. Regresamos en enero trayéndoles más invitados chingones. Esto sin morir en el intento. Sin más, comenzamos. Américo, bienvenido. Gracias primero que todo, por tu tiempo, por prestarnos tus instalaciones. Ya estás viendo que pues ahí estuvimos malabareando un poco con el tema de los cables y todo, pero pues ya estamos aquí. Hombre, muchas gracias por invitar. Estás en tu casa. Me encanta hacer esto y lo que necesiten, a las órdenes. Por el bien del emprendimiento. Por el bien del emprendimiento. Américo, ya salió en varios podcasts, eres una persona muy conocida, pero me gustaría pues retomar tus inicios. El tema de la educación ha sido algo que te ha acompañado por más de 15 años. Sí. Y pues quisiera hablar un poco de todo eso, de empezar por el Brillamont. ¿Cómo empezó pues querer tomar esas riendas? Claro. Mira, pues 15 años yo creo que formalmente en el Brillamont, pero mi vida en la educación inició hace 40 años. O sea, cuando nazco, pues yo tengo 40 años, cuando nazco yo nazco en medio de un par de emprendedores, que son mis padres, Claro, que estaban iniciando un colegio, hoy Brillamont. Entonces yo te diría, pues tengo una educación toda mi vida, así como diferentes niños crecen en diferentes medio ambientes, entre parques, entre deportivos, entre perros, entre tal y tal. Mi everyday era el colegio y mis papás limpiando el transporte escolar porque eran choferes, eran intendentes, eran maestros, eran directores, eran todo. Y yo crezco en medio de dos emprendedores porque era un emprendimiento. Entonces, recuerdo muy bien cómo mi cuarto era mitad cuarto y era mitad salón. Entonces, cuando inició Brillamont en casa de mi abuelo, ahí en Río Volga, entre Suchate y Bravo, pues prácticamente le pidieron a mi abuelo un par de cuartos de toda la casa y uno de esos era el mío y pues así empezó Brillamont. Entonces yo inicié dentro de la educación. Para mí la educación es primero que todo
ese medio ambiente en donde naturalmente yo crecí con mis padres. Eventualmente, eso que yo conocí se volvió pasión y oficio porque como en casa del herrero, pues se aprende el oficio, aprendí el oficio, me enamoré del oficio y conozco pues todas las tripas de lo que tiene que ver con la educación empíricamente, porque profesionalmente no estudio eso, o no estudié eso hasta ese momento, o hasta el momento de escoger carrera y terminar carrera, no había estudiado eso. Pero bueno, finalmente yo termino universidad alejado de la educación, es decir, andaba yo por comercio internacional y relaciones internacionales y esas cosas. ¿Por qué? Porque pues, estaban de moda esas carreras en los noventas, no porque quisiera yo ser Sí, no. aduanero, comerciante internacional o No te relaciones veías ahí públicas, en no, las pues, aduanas. simplemente era lo que era moda en esos momentos, ¿no? Entonces, yo me gradúo en 2003 de esas carreras y para 2009 mi padre y mi madre me dicen, pues ya nos queremos retirar. Entonces yo para ese entonces tenía ya algunos años trabajando en Brillamont, pero en la parte administrativa. Y me acuerdo que me comentan, eh, ¿quieres entrarle? Contratamos a un director profesional, nos juntamos con tu hermana. ¿Cuál es el siguiente paso para el cuerpo directivo de Brillamont? Entonces, a mí me gustó la idea de entrar a conocer desde una parte formal directiva la empresa familiar y yo entro a la dirección general del colegio con dos misiones familiares. La primera es conocer el negocio familiar, conocer la empresa familiar, conocer cómo se maneja la empresa familiar. Y la segunda es pasar de una empresa familiar a una empresa profesional. Es decir, terminar con todas las prácticas que una empresa exitosa, pero familiarmente todavía conservaba, a una empresa profesional en donde la familia pasa a jugar un rol de consejo de administración y está desapegada totalmente de la operación. Que en este momento yo soy el único miembro de la familia que está operando dentro de todo lo que tiene que ver con Brillamont y eventualmente, no sé cuándo, dejaré de operar ahí para hacer una organización plenamente profesional. Con algunos roles como enamorados de la educación que tendremos que tener presencia, porque a mí me parece que yo no me podría despegar de la educación nunca. Entonces, así como mi padre y mi madre tienen roles muy particulares dentro del Brillamont ahorita sin operar, pero sí tienen presencia en algunas cosas. Así yo también eventualmente me retiraré de la operación del colegio y seguramente tendré algún rol muy específico dentro del colegio, pero ya será una organización puramente profesional. ¿Para qué? ¿Para qué salirme? Pues para hacer cosas más grandes, no porque Brillamont sea grande, pero 10 Brillamont son más grandes que uno. Sí. O a través del capital de riesgo y Life is Too Short, apoyar a 100 emprendedores me parece que también es súper trascendental para la vida de un país. Pues estás prácticamente ayudando a 100 empresas a hacer sus pininos, ¿no? Entonces, eventualmente migrará Brillamont a ser una empresa profesional. Y es así como yo nazco dentro de la educación y cómo me desenvuelvo dentro de la educación y lo que sigue para mí en la educación. Completamente, sí. Desde ahora sí, como dices, desde los inicios, pues estabas empapado en todo el tema de educar. Correcto. ¿Qué te hace tomar, pues, o sea, estudiaste comercio y todo, decir, va, agarro esas riendas de la dirección y, porque sí llevas un poquito de expertise empíricamente y todo, pero tal vez Sí, la parte técnica, pero es un salto de emprendedor, es un salto de riesgo el decir, pues, conozco, pero ahora sí, sí quiero tomar ese puesto. sí. Pues fueron varias cosas y varias cosas pasaron por mi mente. La primera fue, me acuerdo cuando mis padres hablan conmigo y me dicen, hay que pasar por un proceso de sucesión formal, es decir, una cosa es que quieras y que queramos y la otra es
¿estás preparado para asumir la dirección general? Porque estás hablando de una organización, de una empresa que no es una fábrica de tuercas, ¿no? Es algo muy como delicado, que no es como que, bueno, pues el director la regó y bueno, pues contrata a otro y vuelve a echar a andar las líneas de producción de... No, No, así no funciona un colegio. Un colegio se equivoca y se acabó. Se va y es virtualmente imposible volverlo a levantar, ¿no? Entonces, tuvimos que pasar, o yo pasé por un proceso de sucesión profesional con todo la conciencia de que si no era el apto, pues no soy el apto para llevar la renta del colegio. ¿Por qué? Porque pues, no tengo la personalidad o el conocimiento o lo que se requiere para manejar un colegio, lo cual hubiese yo aceptado de una manera bastante tranquila. Mejor no cargar o más bien dirigir algo para lo que te dicen no estás preparado, pues como que te agrega un tema de irresponsabilidad que no puedes con eso. Estás atentando contra el patrimonio de la familia, contra 650 familias que depositan en ti lo más preciado que tienen. Entonces, pasé primero por un proceso profesional de sucesión. En segunda instancia, mi visión siempre fue y siempre ha sido que los directores generales o de área o directores generales de las empresas no tienen que ser técnicos del core del negocio, sí tienen que ser, en lo que sí tienen que ser mejor que todos los demás es en liderazgo y en la organización de recursos para conseguir la visión de la empresa. Entonces, yo me acuerdo que platicaba mucho con mis padres que independientemente o no era tan importante conocer los tejes-manejes de la educación, sino más bien lograr alinear a la organización a la visión y tener a directores académicos expertos y fregones para que, dados los recursos disponibles, llevarlos a consecutir o a conseguir la visión de la organización. Entonces, sí pasó por nuestra reflexión el tema de que no soy licenciado en educación o licenciado en tal, pero como me dijo mi padre alguna vez, el colegio no necesita otro maestro, necesita un capitán que administre recursos y que tenga empuje y que innove y que otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque directores académicos, pues ya hay, técnicos ya tiene el colegio, ¿no? Necesita otra cosa el colegio, necesita llevarlo al siguiente nivel. Gente que esté innovando, gente que esté rompiendo esquemas, gente que esté viendo qué está pasando con la educación en otras partes del mundo. Entonces, me quedó muy clara la visión que el Consejo de Administración estaba demandando de mí como el próximo director general, y así entré yo al colegio con una tranquilidad de saber que yo era el indicado, porque cuando me hablan de temas de innovación y de ver qué sigue, pues eso es lo que me encanta, ¿no? Okay. ¿Y en qué momento te diste cuenta que eso era como que tu hobby, no hobby, porque de un hobby te pasa una pasión, pero cómo era de que pues, todo el tema de innovar y sí. inversión, ¿cómo supiste tú? Mira, fue un error. En 2009 yo voy a un curso en Berkeley de innovación educativa y por error de la universidad me asignan a un curso de capital de riesgo. Entonces yo entro al curso de capital de riesgo y empiezo con puro financiero, ingeniero financiero y inversionista por equivocación de la universidad. No me inscribieron en innovación educativa. Me salgo a la primera hora que no entendía nada, que estaban hablando en chino. Me salgo y me dicen, pues está lleno el curso de innovación educativa, no puedes entrar. Somos Berkeley, aquí no es como que un asiento más y que no se puede. Entonces, pues termina ahí. Entonces dije, bueno, pues ya estoy acá, no me voy a pasar acá semanas en la banqueta sentado. Entro, decido terminar el proceso, pues sí, el posgrado de capital de riesgo y me enamoré del tema. Me parece que y es un tema que se repite en todo, como todo buen norteño en México, que somos como emprendedores, empresarios desde chavos, ¿no? Siempre estamos buscando qué vender, comercializar y digo yo negocios árabes, ¿no? Comercializar paletas, tacos, carros, que siempre andamos. En la escuela, güey, eran los niños
Vendiendo. con sus tienditas, ¿no? Sí. A mí me parece que esa es una práctica muy norteña. Y yo para 2009 yo ya había iniciado algunos negocios, unos vendidos, otros quebrados, otros de todo, como todo buen norteño. Y me doy cuenta en ese curso de capital de riesgo que pues no eran, el tema del capital de riesgo no era muy ajeno a ese emprendimiento casero que nosotros estamos acostumbrados a hacer como culturalmente aquí en el norte del país. Entonces, descubro yo en el capital de riesgo una ciencia que con metodología y con estadística y con dato y con tal y tal, que te lleva por un proceso para mitigar riesgos, ser más efectivo, utilizar mejor los recursos, y bueno, es toda una industria en el mundo, ¿no? Entonces me enamoro del tema del capital de riesgo y es en ese mismo 2009 que yo decido dedicarme también a ese tema. Y digo también porque estaba en el proceso de la integración, de mi integración al colegio. Entonces se junta una cosa con la otra y decido arrancar tanto mi incorporación a Brillamont como en 2009 el inicio de Life is Too Short, inician en 2008-2009 al mismo tiempo, ¿no? Que, pues tomaste muy buena rienda de decir chingados, pues son cosas muy distintas, las Sí, dos te apasionan y vamos a tomarla. sí, ¿Por qué capital de riesgo? ¿Por qué? Digo, lo quiero preguntar porque sí, muchas veces se toma el tema de, ok, un capital con empresas que ya se ven más solventes, más estables, no hay sí. tanta bronca. ¿Por qué brincar a, güey, pues todo o nada? Porque se podía tomar, Claro, como alguna vez lo escuché en algún podcast tuyo, tu es en X. O sí. sea, no es 30 20 es Yo te puedo X. decir porque es bastante más divertido y bastante menos aburrido que rentar terrenos y cascar tasas de CETES y de bonos gubernamentales. Entonces, el moto de Life is Too Short, de veras que lo creo, me parece que Life is Too Short para andar cascando tasas de bonos gubernamentales y trabajando por comisiones de renta de terrenos y prestar dinero a tasas y andar en temas de cobranza, que sí, pues podría jugarle a juntar el mismo capital que estoy juntando de inversionistas, pero en vez de irme al capital de riesgo a prestarlo, a tener microcréditos y a comprar y vender casas y tal, pero me parece que al final del día no estás generando valor real para el desarrollo de la humanidad. Entonces, y eso me parece tremendamente aburrido y desperdicio de tiempo. Entonces, de veras que el moto de Life is Too Short lo utilizo para decidir siempre a qué nos vamos a meter, a qué nos vamos a meter. Y si a donde me voy a meter no construye, o lo que tengo enfrente no construye mejor humanidad, no tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, para eso hay inversionistas tradicionales, aburridos, que muy bien te pueden ayudar en eso. Yo no puedo, me aburre, ¿no? Y también el tema de estar arrastrando el lápiz en un escritorio como financiero, pues me mata el alma. Yo prefiero estar con el emprendedor, validando el mercado, descubriendo estrategias, viendo qué necesita el mercado, cómo solucionamos problemas. Y me parece que eso es tremendamente más divertido que andar calculando, levantando capital para prestarlo y analizando perfiles de personas para ver si les prestamos o no les prestamos. Sí, sí es negocio y Que sí es muy buen seguro. negocio tener un Pues vaquito sí. y tener una Verificar Sofome y toda una tal y madre. tal. A mí me parece tremendamente aburrido, ¿no? Entonces, yo prefiero vivir una vida pues más interesante y generarle valor a la humanidad que vivir una vida aburrida, ¿no? Creo que bien, seguro y todo, pero pues al final del día, como tú lo dices, también estás buscando como la trascendencia en los proyectos Sin y duda, dejar algo en la humanidad. sin duda. La marca de Américo Ferrara. Punto. Sin duda. No sé si sea marca o no sea marca y no sé si sea conocido o no sea conocido y no acciono en función de eso. Simplemente tengo bien claro lo que quiero y lo que no quiero. Tengo bien claro cómo puedo lograrlo y tengo bien claro lo que me hace perder tiempo, que eventualmente me dicen que qué mamila porque pues no atiendo cierta o cual situación. Pero la verdad es que pues si no vas a, si yo te voy a aportar y tú no me vas a aportar y nada más nos vamos a juntar a chichat, pues, pues otra cosa mariposa, ¿no? O sea, no es un tema de que seas mamila o no mamila. Y sí hay que hacerlo, me parece que sí hay que hacerlo con tu tiempo, hay que ser selectivo con tu tiempo. Llegas
Llegas a una etapa en tu vida en donde pues tienes que enfocar tus recursos. No sé si sea tu caso, seguramente no por edad, Sí, claro. pero mi contexto por edad, en donde tengo un par de trabajos, un par de empresas, familia, hijos, viajes, etcétera, pues tengo que ser bien selectivo con lo que hago y con lo que no hago, ¿no? Entonces, decir, no me puedo juntar a valorar con un amigo a ver si, no sé, un negocio o sea, aburrido. Pues simplemente le digo, oye, no soy la persona adecuada para ver eso. Si traes un negocio o un startup o lo que sea que tenga que ver con este tipo de situaciones, encantado. Si no, pues me aburre. Mejor vamos a hablar de fútbol, ¿no? O vamos a ver un partido de NFL, lo que sea. Pero sí me he vuelto muy selectivo con el tiempo, porque si no, no te da la vida para invertirle y darle seguimiento a tanto proyecto fregón que tienes enfrente, ¿no? ¿Con qué primer proyecto empieza Life is Too Short? O mejor, antes de retomar eso, Sí, ¿por qué Life is Too Short? Digo, el nombre lo dice, pero sí, ¿cómo estamos llegando a eso? sí, ¿Y cómo arrancas? sí. Eh, inicio en 2009 invirtiendo hacia final de 2009, cuando estábamos terminando ya esa educación formal que tomé por accidente. Un buen inversionista, bueno, hoy socio inversionista de Life is Too Short, me dice: Américo, deja de estudiar y pues ya invierte, ¿no? No hay, Ponte a no hay, no hay de ejecutar otra. ya. Deja de estudiar el capital de riesgo y diplomaditos y tal, y ya invierte, ¿no? Y coinvierte, o sea, síguenos a nosotros y pues ahí vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, a finales de 2009 hacemos con capital propio, hago un par de inversiones en startups pequeñas en Silicon Valley, y de ahí inicio, de 2009 a 2016, fueron 7 años de estar invirtiendo solamente en Estados Unidos en temas que tienen que ver con plataformas, con software, con EdTech. Y ahí me moví con tickets desde 25,000 a $100,000, siempre acompañado de gente que tenía mucha trayectoria en Estados Unidos. Y finalmente en 2016 pasan varias cosas. Todo se juntó en ese año. Primero, estoy yo en un restaurante que se llama Cru, del chef Ludovic, y estaba yo con él y con otro cuate somuano que vende quesos, de mi pueblo mágico se llama. Y estábamos degustando, haciendo pruebas de menú para el nuevo menú de Cru, y en la plática mencionamos 20 veces, no, pues sí lo haría o no lo haría porque life is too short, y tú te irías allá o no, y life is too short, y life is too short. Y me gustó el tema de life is too short y la filosofía detrás de life is too short, que al final del día era: la vida es muy corta para andar probando malos vinos o malos quesos, o para pasártela mal, o para estarte peleando con tu familia, o para hacer malos negocios. Entonces, al final del día, maximiza el recurso tiempo, que es el recurso más cañón, Importante. más importante y menos renovable, por no decir Sí. no renovable, ¿no? Entonces, ahí, en primera instancia, sale el nombre de Life is Too Short y como el moto de esta epifanía, en función de decir: esto es lo que quiero hacer. Este es el moto de por qué hago las cosas, porque life is too short, ¿no? Entonces decido ponerle el nombre del fondo. ¿Y por qué fondo? ¿O por qué me decido organizar en algo más profesional? Porque un buen eh, amigo mío, Fermín Montes, me dice: oye, Américo, estás manejando las cosas de manera casera. Es decir, estás invirtiendo tu dinero y el dinero de algunos amigos tuyos, pero de una manera sin estructura, sin esquemas de reporteo, sin contratos, sin nada. Te están dando la confianza y tú lo estás manejando a ojos cerrados. Están confiando en ti y es muy bueno, porque al final del día, el tema de la inversión, la reputación lo es todo, pero hay que ser profesionales. Entonces, en 2016 también se organiza Life is Too Short como una sociedad anónima de promotora de inversión, como una SAPI, en donde recibe dinero de accionistas para invertir en startups, ¿no? Entonces, en ese 2016 se hace, entonces, se define el nombre, se define la organización como sociedad,
Y también entramos a México en 2016 a invertir, dado que los inversionistas me empezaron a demandar y reclamar de por qué no estábamos invirtiendo en México. ¿Por qué solamente Estados Unidos? Fueron 7 años en Estados Unidos. Que fueron 7 años allá. Me decían, oye, está creciendo México y estoy escuchando fondos y startups y se nos están yendo tiros. Y yo les decía, bueno, no se nos están yendo tiros. Pueden ser ustedes LPs o inversionistas de otros fondos dedicados a México. Yo estoy dedicado a llevar capital a Estados Unidos y tanta, ¿no? Pues como que no les gustó mucho y no les pareció. Entonces, finalmente, como buen emprendedor también, escuché el mercado, abrí México y hoy por hoy estaré yo 60% del capital invertido lo tenemos en México, 40% fuera de México. Y así en 2016 pasa también que nos diversificamos en función geográfica, es decir, entramos también a México, ¿no? Y así fue como fue mi incursión de 2009 a 2016. Yo creo que fueron 7 años de un proceso de exploración y de educación empírica en el mundo del capital de riesgo, hasta que en 2016 hallo como la formulita final de cómo y qué es lo que quería hacer. Y de 2016 a 2019, a la fecha, ya no ha habido mucho cambio. O sea, ya es prácticamente la misma estructura con los mismos inversionistas. Y lo único que ha cambiado son las verticales de inversión en las que estamos invirtiendo, a diferencia del 2016, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué notaste de diferente entre los proyectos de Estados Unidos y en México? O sea, tu primer visión, llegaste de 2016, 2017 y aquí, dijiste, cabrón, ¿qué contrastes viste? Sí, hay muchas cosas. A ver, el ecosistema de emprendedor o el ecosistema de capital de riesgo en cualquier hub del mundo contiene talento, por supuesto, capital, academia, gobierno y ONGs/cámaras. Estos 5 componentes tienen que estar bien articulados en cualquier hub de emprendimiento. ¿Qué me encontraba yo en San Francisco? Que talento, capital, gobierno, academia y ONGs estaban perfectamente alineadas. Cada quien hacía lo que tenía que hacer. Todas funcionaban hacia un lado, todas estaban comunicadas, todas. Y volteabas a ver a Santiago de Chile y estaban haciendo lo mismo. Ahorita estos chavos que me acaban de pichar que tuviste vienen de Chile y yo les decía, es el esfuerzo que ha hecho Chile en los últimos 10 años como hub de emprendimiento es una prueba que una ciudad latinoamericana puede ser un hub de emprendimiento que genere grandes startups, ¿no? Entonces, Santiago es otro ejemplo de cómo el ecosistema funciona muy bien. Aquí en Monterrey, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que en 2016, estoy hablando de 2016, sí, no, me encuentro con que el talento estaba muy regionalizado, y esto quiere decir que veía problemas y soluciones regionales, no globales, a diferencia de cualquier hub de emprendimiento a nivel mundial o maduro, ve problemáticas mundiales y soluciones de escalabilidad mundial, no de Monterrey y el noreste de la República y Saltillo y aquí no, ven un tema mundial, ¿no? La academia, me encuentro con una academia que no le entiende muy bien al emprendimiento, que no tiene ni siquiera premios de innovación, ni premios de emprendimiento, ni tiene licenciaturas o ingenierías de emprendimiento, creación de negocios. No tiene muy verde el tema de la academia. Me encuentro con un gobierno que no le entiende y sigue sin entenderle, desapareciendo INADEMS. Y hoy vas con el Bronco y con Rusildi y les hablas de emprendimiento y te dicen, no, el futuro está en la maquiladora y en las fábricas. No le entienden y es una lástima ver cómo, acabo de estar en León, Guanajuato, y ver cómo el gobierno de Guanajuato ha estado empujando un evento como el Fashion Week en León, que es un evento internacional, y cómo empujan a los emprendedores que tienen que ver con la moda, y cómo ves la gran potencia que genera cuando todos están jalando para un mismo lugar, y luego llegas aquí a Monterrey o a Nuevo León y te encuentras con un Bronco que dice el futuro está en las maquiladoras. Y bueno, pues me encontré con eso en 2016 y sigue vigente.
El tema del capital, ¿con qué me encontré? Me encontré con mucha gente con mucho dinero, con familias con mucho dinero, con individuos con mucho dinero, pero muy aversos al riesgo. Es decir, con una aversión al riesgo bien marcada y con una sofisticación de inversiones muy inflexible. Es decir, el tema del capital de riesgo y startups y tal no era tema para ellos. Y los que lo tenían, pues lo tenían en Silicon Valley, no aquí Claro, en no, aquí México. están como que más, pues, sin tanto riesgo en las inversiones, No, más pues como aquí tengo comentamos, mis terrenos, mis edificios, mi rento, empresota y y tan, ya. ¿no? Yo no, eso de startups, pues, sí tengo algo, pero me lo maneja allá un ingeniero financiero en Silicon Valley. O sea, no existía esa ganas de invertirle aquí en Monterrey, al tema, o en México, ¿no? Al tema del capital de riesgo. Y finalmente, las ONGs / cámaras, por ejemplo, CAINTRA, Coparmex o la MEXCAP, o etcétera, etcétera, estaban en etapas muy tempranas, aunque la MEXCAP ya existía, tenía muy poca fuerza. CAINTRA, Coparmex, el Consejo Nuevo León, todo el tema del emprendimiento ni siquiera lo tocaban en sus reuniones de trabajo. Entonces, así era el 2010, así pintaba el 2016. Pintaba un 2016 con 40 fondos en todo México, 10 de ellos en Monterrey. De esos 10, 5 eran family office, 5 eran realmente fondos. Nos encontrábamos con 0 aceleradoras y 0 incubadoras aquí en Monterrey, muy pocas a nivel nacional. Me acuerdo que cuando iba a la UDEM, al TEC, a la UR, las tesis y los trabajos de emprendimiento de los chavos eran bares, restaurantes, cupcakes de vainilla Los cócteles en el y 2016 todo el mundo fue... hacía, bueno, voy a poner una pastelería de cupcakes con vainilla, ¿no? Y ese era el nivel de emprendimiento que tenía, que no es malo, ¿eh? No estoy, no Todo es estoy, no estoy, bueno. no me malinterpreten, pero el tema de poner cupcakes, rentar un local y vender cupcakes no es emprendimiento, estás poniendo un changarrito. El tema de un emprendimiento, un startup estás planteando una problemática de una escala mucho más grande que la de tu colonia o la de tu ciudad, con una solución innovadora, es decir, que no haya soluciones parecidas, con un modelo de negocio incierto, en donde no sabes si es negocio o no es negocio lo que estás planteando, con una demanda incierta y todo es incierto. Entonces, eso es de eso estoy hablando. No estoy hablando de que los cupcakes sean un mal negocio. Estoy hablando de que eso no es emprendimiento. Estás poniendo un negocio, un negocito, grande o chiquito, pero no es emprendimiento. Entonces, ese era el estado de entre 2009 y 2016 que yo me encuentro en México y que me hacía no venirme aquí a México a invertir. En 2016, cuando mis inversionistas me invitan a invertir Ahora en sí, México, pues regreso o reinicio mi análisis en México de la configuración del ecosistema y me empiezo a encontrar con que ya las universidades tenían más eventos, más carreras y ya estaban como más abiertas hacia el tema del emprendimiento. Me encuentro con muchas más family offices integradas, con muchos más fondos de inversión a nivel México configurados o establecidos. Me encuentro con las cámaras, particularmente CAINTRA, aquí en Nuevo León ha hecho un trabajo fenomenal junto con un movimiento que tienen ellos que se llama Startup Factory, que inicia Fede Crespo, en donde la CAINTRA va a impulsar todo lo que tiene que ver con startups, industria 4.0 particularmente. Me encuentro con un talento ya no nada más regio, sino de varias partes de la República. Incluso empiezo ya a ver talento de otras partes del mundo que están aquí. empezándose a incubar dentro del ecosistema en Monterrey. ¿Por qué? Pues porque Monterrey representa un ecosistema emprendedor en donde la educación, los servicios financieros, los servicios de salud y la industria son naturalmente buenos, así como en Guadalajara el tema de todo lo que tiene que ver con temas digitales, o así como Ciudad de México es naturalmente un hub para todos los temas de movilidad
o de real estate, o así como Boston tiene que ver con Industria 4.0 y medicina, o así como Pittsburgh es un hub de emprendimiento particularmente interesante para la industria automotriz. Es decir, Monterrey de 2016 en adelante me parece que da un brinco bastante Y muy interesante acelerado. y muy acelerado, no lo suficientemente acelerado como quisiéramos, pero vamos a llegar. Pero sí muy diferente al 2016 para atrás. A mí me parece que 2016 es un año de inflexión del ecosistema en Monterrey. Increíble, o sea, sí ha crecido, digo, mucha de la gente que te ha pichado y todos los conozco yo, por eso también llegamos aquí contigo. ¿Cuál fue el primer proyecto que llegó a Life is Too Short? La primera startup, la primera apuesta que tuvieron ustedes. En 2016, aquí en México, Aquí en México, no en Estados Unidos. aquí en México en 2016, si mal no recuerdo, iniciamos con, creo que fue María Bonita. María Bonita son unos snacks que Mauricio Villanueva, el chef, y Arturo Lozano, que es que era como el ventas, marketing comercial, estaban haciendo un producto de Jamaica enchilada que nadie estaba haciendo en México, que agarran la flor de Jamaica, la deshidrataban y le ponían chile y la vendían como nopal, pero Jamaica, nadie lo estaba haciendo y estaban vendiendo un montón de kilos de Jamaica enchilada hecha en cocina y cochera de uno de ellos, ¿no? Esa fue la primera inversión que hicimos en 2016 aquí en México. ¿Y por qué le apostamos a eso? Porque estaba descubriendo yo startups, verticales de inversión, estaba descubriendo y el tema de gastronómico, que no es nada más restaurantes, bares y discotecas, sino todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas e insumos y procesos de los alimentos y Todo bebidas. eso incluye. Todo eso incluye el tema de la gastronomía. En México me parece particularmente interesante a diferencia de Estados Unidos. Entonces también había indicadores de la industria gastronómica dentro de México que hacían como interesante ese tema, particularmente el tema de las botanas, particularmente el tema de la Jamaica, los nopales y los mangos y todo esto, los snacks enchilados, porque la gente latina en Estados Unidos, que como economía son 5 veces más grande que todo México, nos decía, queremos, porque nunca perdí el enfoque de Estados Unidos, es decir, O sea, todo lo que haces aquí querías como que proyectarlo para allá. nunca perdí el foco de que el gran mercado a nivel internacional es Estados Unidos. Entonces, hagas lo que tú hagas en México, si quieres saber si tiene una escalabilidad global, pruébalo en los Estados Unidos. Entonces, todo lo que invertimos en México, aunque es de México, siempre pensamos ¿y cómo se comportará esta startup en Estados Unidos? Y si no tiene futuro en Estados Unidos, es muy raro que le entremos. Entonces, yo me acuerdo que en el due diligence que hicimos de el nopal y la jamaica enchilada, volteamos a ver el mercado latino, o al mercado estadounidense, y el mercado latino devoraba todo lo que tenía que ver con nopal, chile, mango enchilado, en todo el cinturón fronterizo desde Corpus Christi hasta San Diego. Entonces decíamos, nada más esa franja fronteriza, más Chicago, más Nueva York, más todo el latino en Estados Unidos representa 5 veces la economía de México, nada más para dimensionar el potencial que tenía o que tiene este tipo de productos allá, que es el mismo caso de la tortilla, de los tacos, de el chile, y que se vende en Estados Unidos. O sea, ¿por qué es mucho más grande este mercado allá hacia aquí? Somos mexicanos, pues porque allá viven 5, o sea, la economía latina en Estados Unidos es 5 veces más grande que en México, ¿no? Hay un nivel Entonces, mayor de gente que le vas a pegar. tan, ¿no? Con poder adquisitivo, con facilidad de crédito, con tal y tal. Entonces, así entramos nosotros con María Bonita. Es un emprendimiento que al día de hoy mantenemos, va creciendo. Se unió LabCap, que es otro fondo de inversión hermano de nosotros. Y digo hermano porque no tenemos nada que ver en función de administración, pero sí somos coinversionistas en un montón de proyectos. Ellos tomaron el liderazgo de nuestra inversión en María Bonita,
porque nosotros decidimos salirnos de gastronomía y enfocarnos en otras cosas. Entiendo. Pero en 2016 sí iniciamos con Gastronomía. esa vertical de inversión, con gastronomía. ¿Y ahorita qué están más enfocados ustedes? Hoy por hoy estamos enfocados en EdTech, FinTech, Industria 4.0 e eSports. Entonces, en educación tenemos el 50% de nuestro capital alocado. ¿Por qué? Porque es a lo que le sé, porque es donde yo más puedo poner valor. FinTech, porque la configuración del ecosistema en Monterrey es naturalmente propenso al tema financiero. Industria 4.0, porque me parece que el gran león dormido de Monterrey se encuentra en la industria, porque desde 1880 que surge todo el tema de cervecería, con los cartones, con la hojalata, con el vidrio, con todo lo que está alrededor de cervecería, naturalmente ha hecho de Monterrey una zona industrial mundial que me parece que es un león dormido y tenemos que despertarlo. eSports, acabamos de empezar a investigar la data que está alrededor de los eSports y empezar a tener algunos acercamientos con startups que tienen que ver con eSports, porque el alcance que tiene. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque un buen amigo que se llama Federico Crespo, que es un emprendedor local y que me parece que es de las top 5 personas que más le entienden a la manufactura y a la industria 4.0 aquí en México. Te quiero interrumpir rápido. Sí. Industria 4.0, para la gente que nos escucha, tal vez que no. Industria 4.0 es la aplicación de la tecnología para el proceso de transformación de productos. Es decir, el proceso de transformación de la industria, le aplicas tecnología y todo lo que tenga que ver con la optimización de los procesos de transformación es a través de la tecnología, es industria 4.0. Ok, perfecto. Entonces, Monterrey es una zona de transformación industrial de cemento, de acero, de vidrio, de aluminio. Un montón de tenemos mucha transformación de materia. Entonces, aplicar la tecnología es industria 4.0. Ahorita también está mucho como que la transformación de residuales en tema ecológico también entra por ahí en la industria. No, a mí me parece que la industria del reciclaje a través de la tecnología es otro boleto, es otro animal, es una vertical de inversión aparte. No le hemos entrado a ese tema porque me parece que Monterrey no tiene las condiciones en el ecosistema para invertirle. No estoy diciendo que la industria no sea la vertical de inversión de ecología o el reciclaje de materia no sea importante. Estoy diciendo que a Monterrey no le importa. O sea, no es... O sea, a Monterrey no le importa. No, si tú quieres meterle empresas de reciclaje, yo me iría a California, en donde tienen, me parece que los avances más interesantes en temas de reciclaje y utilización de energía producida por recursos renovables. O me iría a un país como Alemania, o me iría a un país como Israel a buscar temas de reciclaje, pero definitivamente no en Monterrey. ¿Sí me explico? O sea, no quiere decir que no sea importante, quiero decir que en Monterrey no es relevante esa industria. Se enfoca en otros lados. Y en el tema, estamos hablando del tema de eSports, bueno, Federico Crespo viene y me dice, oye, Américo, ¿ya habías visto tú estos datos? Y empiezo a ver estos datos de eSports y digo, ¿en qué momento se me había pasado la industria de eSports? Está más fuerte en Estados Unidos, obviamente, pero en todo lo que es Asia. Bueno, en Asia es enorme, ¿no? O sea, Surcorea, yo no sé si sea más grande, pero sí se pelea Corea del Sur, el revenue que genera eSports con Estados Unidos. Pero pues Estados Unidos es 30 veces más grande que Surcorea, ¿no? Entonces, de ese tamaño está en Asia el tema de los eSports. Entonces, cuando viene Federico Crespo y me muestra esta data, digo, tenemos que meternos. Sí o sí. Y Fede me dice, estoy de acuerdo, te ayudo y pues vamos a meternos. Y empezamos nosotros hace un par de meses formalmente a buscar startups en México y Latinoamérica que tengan que ver con eSports. Ahora, me parece que Latinoamérica tiene una bondad para el tema de los eSports y es una bondad para cualquier vertical de inversión en temas de emprendimiento. Latinoamérica es un país de 500 millones de habitantes. Es decir, no podemos pensar en
Colombia, México, Chile, Argentina. Tenemos que pensar en Latinoamérica como un gran país. Es más fácil para un startup que pegó en Bogotá que se traslade o se expanda a Ciudad de México, Monterrey, a que se vaya a Miami o a Austin. Es más fácil para un startup que ya la hizo en Monterrey irse a Guadalajara y a Santiago de Chile que abrir operaciones en Dallas o en Nueva York. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la geografía, tiene que ver la cultura, ¿no? Entonces, si un startup que ya la hizo en Austin, pues ¿qué se parece más a Austin? ¿Monterrey o Houston? Pues Houston. ¿Qué se parece más a Monterrey? ¿Monterrey o Bogotá? ¿O Monterrey y, no sé, Miami? Miami, San Luis, no Pues sé. no, es Bogotá, ¿no? Entonces, lo que culturalmente ya, o el startup que ya la hizo Monterrey, mitigas el riesgo yéndote a Bogotá, porque es una cultura bastante más identificada con Monterrey que Dallas, ¿no? Entonces, por eso digo que yo, eSports Latinoamérica, esa es la visión que estamos teniendo para esa vertical de inversión. Vemos un mercado virgen en toda Latinoamérica, en donde los eSports están apenas comenzando, hay muy pocos equipos profesionales, hay muy pocos canales de streaming en función de eSports, hay muy pocos deals y presencia de marcas internacionales que tienen que ver con eSports, llámese Twitch o llámese cualquier otro canal o streamer o plataforma internacional. En México y en Latinoamérica tienen muy poca presencia. Entonces, me parece que es naturalito el tema de la expansión hacia Latinoamérica, tarde que temprano de los esports. Sí. Y hay que estar dentro. No, Pues sí, ya, ¿no? y es una negociación. No quiero verlo convertir en negocio, sino el impacto que llega a la gente. Sí. Ves, No, y ya es dilo, profesional. es un negociazo. Al final del día no No podemos quería decirlo. negar, somos inversionistas, estamos buscando retornos sobre nuestras inversiones y entre más dinero haya, pues más grande el negocio, pues más atractivo para nosotros. No tiene nada malo decirlo, ¿no? Que es negocio, es Estamos negocio. buscando eso, pues ni modo, como decía Lorenzo Fernández del IPADE, dinero, cochino, dinero. Pues sí, eso somos, no podemos decir, no somos un grupo La, de monjas, no somos una la divina empresa caridad, social, ¿no? somos venture capitalists y estamos buscando maximizar las veces que retorna nuestra inversión. Y tanta, ¿no? Pues eso estamos buscando. Derecha a la flecha, Sin sin tanto desilusionar a rodeo. nadie, pues estamos buscando, ¿no? Es que muchas veces, y digo, te has topado más que yo con esto, Sí. pues pasa que hablas con la gente y que, no, es que no digas que es negocio, o sea, velo como, no como el tema filántropo y todo, Sí. sino Sí. como que empiezas a hablar de, no, que es negocio y todo, y dicen, entonces, ¿para qué lo haces si nada más buscas el dinero? Espérate, güey, pues Sí. es todo, como dices, dinero Sí. cochino, dinero. Sí. Mira, al final del día, lo digo, también me voy al extremo y digo, al final es puro negocio, pero no. No, A ver, un negocio sin que genere trascendencia, sin que, o sea, hay que entender también que, por ejemplo, la generación Z. La generación Z te está diciendo que yo tengo un problema, tu solución me cuadra, el pricing que le estás poniendo a tu solución para mi problema me cuadra, pero si no tienes alma y si no tienes una razón de ser y de existir como empresa, no te compro. Entonces, pues sí digo, al final del día tiene que ser rentable el negocio, pero si no hay una propuesta trascendental a una generación particular que se llama Z, pues no te van a comprar. Si no hay una historia padre alrededor de ese negocio, no te van a comprar. Entonces, sí digo que al final del día tenemos que buscar buenos negocios, pero ya no puede ser nada más buenos negocios. Tienen que estar amarrados a una buena historia y a una buena causa. Si no, la generación Z te va a hacer a un lado. Hay que decirlo también con todo. A diferencia de los X, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Me salto los millennials porque no he terminado de todavía no. entenderlos, pero sí es claro que así como nosotros con los X podías darte el lujo de pensar solamente en el negocio, con la generación Z no puedes hacerlo así. Un negocio tiene que estar complementado de trascendencia de una gran razón de ser que los impulse a comprar eso, ¿no? Si no, no, estás frito. No, ya cambió y como dice, los millennials todavía ni terminas de Sí. entenderlos, ¿verdad? Tú cuando te pichan una idea, ¿qué es lo primero que ves? O sea, ¿cómo llegan con Américo? Sí. Porque uno, muchas veces piensan que llegar con un inversionista es el güey en traje y
y súper serio que te da 2 No, minutos de esos tu son tiempo. banqueros. Esos son banqueros. También. Es diferente Sí, al venture capitalist, ¿no? Los que usan corbata son banqueros aburridos. Los que usamos tenis somos Y guayaberos. inversionistas de capital de riesgo. Ok. ¿Y cómo te encuentran? ¿Cómo llegan a nosotros? ¿Cómo llegan ustedes? Porque se me hace que es una pregunta que recurrentemente... Claro. Cuando alguien está buscando capital de riesgo, hay dos maneras de llegar a nosotros. La primera es redes sociales. El que no nos encuentre es porque no quiere. El que no te... O sea, todos estamos montados sobre redes sociales. El fondo más grande de México, no sé, el que quieras, ¿no? Dila, Ignia, el que quieras, están montados sobre redes sociales. Tú puedes acceder a Alex Díaz Barroso o a Fabrice Arfati o a Rogelio de los Santos de Dalus por redes sociales y te contestan. A diferencia de poderte comunicar con el CEO de un banco, es muy diferente, ¿no? Que son inalcanzables. Y la otra es por recomendación. Es decir, hablas con un amigo que tiene un startup, te mueves en el mundo del startupeo, le preguntas a tus compas startuperos, oye, ¿a qué fondo me recomiendas acercarme? Y te dicen, haz una cita con tal o tal o tal, y inmediatamente nos conectamos, ¿no? Entonces, o a través de recomendaciones por el ecosistema o redes sociales. Hay que entender una cosa, nosotros a eso nos dedicamos, a buscar gente fregona con ideas fregonas e invertir. Es decir, no nos ofende que nos pidas dinero. A eso vienes, a eso me dedico, a poner dinero en proyectos fregones, ¿no? Entonces, mucha gente comete el error en sus pitches de dar todo su pitch y evitar el tema de cuánta lana necesito y para qué la necesito y qué te voy a dar a cambio de esa lana. Y yo no sé por qué le evitan. Al final del día, pues, si no me pones eso, pues yo no voy a invertir, ¿no? Al final del día es lo que tienes, es lo que viniste a hacer, a pedirme lana, y es al final del día lo que yo quiero hacer, colocar dinero, ¿no? Entonces, así es como llegan a nosotros. El que no llega a nosotros por redes sociales o porque le da pena ir a preguntar es porque pues, no tiene madera emprendedor, ¿no? Punto. ¿Qué es lo que buscamos en un pitch? Un claro problema mundial o regional. No buscamos un problemita de un nicho de la población, con una solución técnicamente viable. Es decir, no buscamos soluciones en teoría, sino técnicamente viables. Y modelos de negocio asequibles y más o menos ciertos. Es decir, no buscamos modelos de negocio que causen miedo al consumidor ni que representen un gasto muy oneroso y que no esté alineado al problema y a la solución. Me explico más rápido. Si yo siento como emprendedor que hay un problema, pues tengo que salir a validarlo. Claro, sí. Si no, pues yo creo y yo siento que hay un problema, ¿no? Tienes que ver. Y si no lo valido, le voy a invertir una lana a algo que yo creo y yo siento. Y eso es mucho más riesgoso que invertirle algo que yo sé que es un problema. Una vez que ya sé que es un problema, ahora pues déjame diseño una solución. Y déjame ir a preguntarle otra vez a mi mercado si es solución para ellos. Y mitigas el riesgo. Es muy diferente decir, ahora yo le voy a poner lana a algo que yo creo que es solución, algo que yo ya sé que es solución. Entonces, eso se llama validación de mercado. Hay que validar el problema, hay que validar la solución y finalmente el modelo de negocio. Yo creo que es muy diferente decir, yo creo que mi cliente me va a comprar a este precio y con este modelito. Y finalmente, pues no creas, ve y pregúntale a tu cliente si el precio es correcto y la manera de hacer negocios es correcta. Por ejemplo, por una parte tú puedes decir, oye, yo te cobro por usar Google, porque pudieron haber dicho eso. Sí. Yo te cobro por usar Google, pero ellos fueron al mercado y dijeron, oye, pues los que están dispuestos a pagarme por usar un search engine es voy a inventar números porque no los tengo, el 5% de la población, contra el 90% de la población que sí lo usaría si es gratis. Entonces, oye, pues, ¿qué quiero? ¿5% de la población? O mejor, subo al 90% de la población al search engine y hago otro negocio. Y busco cómo hacer otro modelo de negocio.
El problema y la solución siguen siendo las mismas. El modelo de negocio es diferente. ¿Cómo hicieron finalmente el modelo de negocio? Bueno, pues colocamos publicidad dado el tráfico que estamos generando, ¿no? Y básicamente eso es Google. Lo que te quiero decir es, lo que buscamos en los pitches son una problemática en vías de validación, una solución en vías de validación y un modelo de negocio en vías de validación. En etapa temprana o ya no digamos en vías de validación, sino validado. Y si ya está todo validado, pues quiero ver la atracción. Y eso es lo que buscamos, entonces, por una parte. Y por la otra, la gente. Es decir, hombres y mujeres con mucho drive, que no tengan miedo de salir a vender, porque al final del día un emprendedor tiene que salir a vender lo que está haciendo, exactamente. Y si no es vendedor porque soy científico, techie, lo que sea, pues consíguete un founder, consíguete un co-founder que salga a vender la mina de oro que tienes, ¿no? Eso es lo que buscamos en un pitch. Ok, excelente. Y digo, hablando... dale. Tocando el tema del pitch y todo, es una parte, hasta hace poquito estabas en un pitch award en Cancún y todo. Cancún. ¿Cuál es, digo, a grandes rasgos, la estructura que tú ves o que los elementos que tiene que tener para la gente que nos escucha, que todavía no brinca a dar su proyecto, que tiene el miedo de decir, ay, no sé si lo estoy haciendo bien, y por el mismo miedo de no preguntarle a tus mismos amigos startuperos qué es lo que tú ves que debería tener un pitch para que sea algo bueno o que tenga los elementos de decir, güey, esto no que te va a pegar, pero sino que tiene más probabilidades? Mira, al final del día, insisto con la metodología, el tema del emprendimiento y el capital de riesgo es una industria que tiene 80 años, finalmente no es nueva, tiene 80 años en el mundo. No hay muchas líneas o, ¿cómo se llaman estos? Hilos negros que descubrir. Al final del día, si tú le pones pitch deck en Google y te pones a ver 5,000 templates de los pitches, todos están iguales. No hay nada nuevo que plantear. Todo es problema, solución, modelo de negocio, mercado, estrategia comercial, tracción, economics, ask. O sea, todos los pitches que te encuentras, ahí están. Es el modelito. Ahora, ¿qué tiene que decir cada emprendedor en cada parte? Pues hay miles de ejemplos, ¿no? Tú te metes por ejemplo, a slideshare.com y le pones Airbnb pitch, Uber pitch, Twitter pitch, Spotify pitch, y te aparecen las primeras presentaciones con las que levantaron los primeros miles de dólares esas aplicaciones, y te das cuenta que al final del día, esto que estoy diciendo, pues que no estoy inventando yo al final del día, es eso, es una problemática bien planteada y bien validada, una solución bien planteada y bien validada, un modelo y así te vas hasta unos recursos perfectamente bien identificados que estás pidiendo, es decir, quiero $500,000 para utilizar en esto y en esto y en esto, y con esto voy a lograr esto y esto y esto, y estoy dispuesto a darte este porcentaje de la empresa y finalmente me vas a medir con esto. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, la industria del capital de riesgo tiene 80 años en el mundo, desde que los hermanos Hewlett-Packard iniciaron en Silicon Valley con la configuración de lo que tiene que ver con el startupeo hasta ahorita, y prácticamente nada ha cambiado más que la evolución de la tecnología. Pero al final del día sigue siendo lo mismo todo. Y pichas igual, los inversionistas buscamos lo mismo, los emprendedores tienen que seguir la misma metodología que hace 60 años o 50 años o 10 años. Y finalmente lo que tiene que ser un emprendedor desde mi punto de vista es no perderse en la incertidumbre de cómo se hace y de qué se tiene que hacer, sino voltear atrás y ver 80 años de ejemplos y de casos de éxito y de fracaso para mitigar su riesgo, que es el nombre del juego al final del día. La mitigación del riesgo hasta que mi startup sea rentable, escalable, rentable, con crecimiento sostenido. Es decir, porque una cosa es escalarla y después hacerla rentable, porque tú puedes escalarla en números rojos, ¿verdad? En números rojos, sí, pero... Entonces, o sea, hacerla sostenible económicamente en el tiempo. Perfecto. Américo,
Pasamos a la última parte de este podcast, ¿te parece? Adelante. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Sí. Ya te las han hecho en otros podcasts, Muy pero bien. estas son diferentes. Eso, échalas. ¿Qué es lo que más valoras en una persona? ¿Qué es lo que más valoro en una persona? No bullshit. A lo que vas. Tengo ya una aversión al bluff, a la mitomanía, al bullshit que se me nota en la cara. Y soy muy grosero Sí. cuando alguien está inventando tonterías Pero cuando ya te y están pichando y blofeando. dices, "Nah, bebé". No, corto la conversación. Igual con mis compas, ¿no? Así. Cuando me están echando mentiras es, ya, compadre, a ver, Déjate de... sí, ya, tenemos 40 años, no me estés echando mentiras, ¿no? El bullshit no lo aguanto. Entonces, lo que más valora una persona es autenticidad y honestidad, ¿no? Que sean auténticos, tal como son, ¿no? Ok. ¿Tienes alguna filosofía o un lema? Life's too short. That's it. ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente? Empatía. Yo creo que mi facilidad de ponerme en los zapatos del otro hace que sea muy sensible. Fíjate, el tema de la empatía para los que nos dedicamos a la industria del servicio, es decir, educación, servicios de salud, servicios hospitalarios, de salud, gastronómicos, o sea, de restaurantes, o hotelería y turismo, es decir, los que estamos proveyendo servicio a los demás, si no tienes una personalidad empática con el alumno, con el paciente, con el comensal o con el huésped, estás equivocado y estás frito en esa industria, ¿no? Entonces, a mí me parece que la empatía se me da muy bien y eso particularmente me ha servido en el mundo del emprendimiento, de la inversión, porque puedo ponerme muy fácilmente en los zapatos del consumidor, del proveedor, del co-founder, del techie, del cuenta clave del startup. Entonces, y la gente me dice que tengo mucha facilidad de escucha, es decir, puedo pasar largos periodos de tiempo recibiendo información y analizándola, y yo lo resumo eso en simplemente un proceso de empatía para tomar decisiones, ¿no? Entonces, in a nutshell, empatía. Esta está muy interesante. ¿Qué es lo que más te desespera de ti? Que diga, chingados esto. Me meto en muchos problemas Así. dado mi filosofía de la carga hacia el burro. A ver. Es decir, yo creo que el tema de esperarte a que todo esté en orden para dar el siguiente paso te hace muy lento. Yo soy primero, me comprometo y después pues ya me comprometí, pues ahora lo saco adelante, o sea, la carga hacia el burro. Si yo no siento carga, pues no me comporto como burro y empiezo a jalar. Entonces levanto la mano mucho para muchas cosas y a veces me atraganto con tantas cosas que levanté la mano. Sí. Entonces me parece que si algo me desespera, me desespera, pero Es que me ha hecho, ¿sí? pero me ha hecho, ¿no? Y cada vez que me meto en problemas por levantar la mano demasiado, digo, otra vez me metí en una carga que no me debe haber metido. No aprendiste la última vez. Pero finalmente, cuando finalmente sale adelante, dices, bueno, otra vez, vamos a volver a empezar a levantar la mano porque ya desahogué todo para lo que levanté la mano. Pero reconozco que me he metido en muchos, no quiero decir problemas, pero sí en muchos situaciones y contratiempos por levantar la mano de más. Bueno, pero es tu personalidad al final del día. Sin duda, sin duda. ¿No? Te sigue gustando. No sería yo. Te sigue gustando. ¿A qué persona viva o muerta admiras más? Ah, qué interesante. Viva o muerta, admiro más. Conocida por... No voy a entrar en clichés de mi papá, mi mamá y Obama, porque todo el mundo dice eso. Pero, qué interesante. Pues que se me vienen a la cabeza puros clichés. ¿A qué persona? Mira, yo no sé si valga la pena y si sea evasivo en
la pregunta, pero toda aquella persona que haya salido de la calle y haya roto esquemas, paradigmas, abolengos, estatus sociales y condiciones laborales para salir adelante en la madurez de su vida, viva o muerta, merece todo mi respeto y la aprecio muchísimo. Y quiere decir, desde un político como Obama, que vino desde atrás con una adversidad racial, económicamente y socialmente no perteneciente a los círculos políticos de abolengo, o una persona como, podría decir, Jeff Bezos, que siendo hijo de inmigrantes cubanos, se planteó una visión y la logró partir, como una chava como Rihanna, que viniendo de los slums de Jamaica, llegó a ser la artista durante 3 años que más generó ingresos con su música, o como cualquier empresario como el Rey del Cabrito, que de niño pastoreaba chivas en los ejidos de Nuevo León, y pues ha llegado a tener varios restaurantes emblemáticos aquí en Monterrey. O sea, toda aquella persona que haya vencido las adversidades, porque uno puede hablar de Bill Gates, y no lo quiero minimizar porque es un fregón, la verdad es un fregón, pero partir de una familia bien acomodada, pudiendo haber estudiado todo lo que pudo haber estudiado, teniendo acceso a créditos, a ver, no hace menos loable, pero está más fácil, ¿no? Entonces, yo admiro mucho más a aquellos que desde pequeños la tuvieron bien gacho y la hicieron, que aquellos que la hicieron, pero pues tuvieron las facilidades más fáciles, valga la carrera redundancia. la empezaban un poquito adelante. Pues sí, un poquito, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque estadísticamente la gente que inicia con recursos la hace. O sea, no, la gente que no la hace es porque realmente es estúpida en función se portó estúpida con los recursos que le dio la vida, con el network que le dio la vida, con la flojera que le dio. O sea, fue estúpida. Y la gente que viene, que no tiene esos recursos y la hizo contra toda estadística, es mucho más difícil que lo demás. Entonces, si rompes con la estadística y con todas las adversidades que te da la vida, me parece que mereces todo mi respeto, ¿no? Aplausos. ¿Qué libro favorito tienes y por qué? A ver, menciono dos. El primero es El origen de las especies de Darwin por selección natural. Es un libro que yo leí hace 30 años, 25 años, y que lo he leído algunas 10 veces, y cada vez que lo leo lo relaciono con algo diferente. Lo acabo de leer hace un par de meses por última vez, y no lo había leído desde hace 4 años, y es impresionante cómo esta última vez que lo leí, como lo iba leyendo, haz de cuenta que me estaban describiendo la evolución de un ecosistema emprendedor o de una startup, así justamente como la selección natural iba determinando qué especies sobrevivieron o no. Y cada vez que leo ese libro me deja enseñanzas bien interesantes. Y el otro que me ha gustado mucho y que también lo he leído varias veces y es como mi Biblia, tanto en inversión como en negocios que no tengan que ver con inversión, sino en negocios andando, como en startups, como en lecciones de vida, es este libro de Ben Horowitz, que es The Hard Thing About Hard Things. Ese libro se lo recomiendo ampliamente a todos los emprendedores, inversionistas, businessmen o persona que simplemente quiere conocer casos de éxito y de alguien fregón que la hizo en el mundo desde abajo. Me parece que es un librazazazo. Esos dos son los últimos, digamos, el origen de las especies tiene mucho más, pero los últimos 5 años es el que no lo he podido dejar de tener en mi teléfono y en mi tablet y en todas partes lo tengo, ¿no? Para poder seguirla y lo tengo todo rayado y lleno de post-its y lo recomiendo ampliamente, ¿no? ¿Qué significa éxito para Américo? Éxito me parece que es cualquier meta que te hayas trazado. Personalmente
mis metas son vivir una vida alrededor de mi familia y proveerle a todos los que convivo, familia, amigos y acquaintances por lo que me dedico, condiciones de desarrollo. Es decir, para mí el éxito lo logro cuando alrededor de mí todos estamos desarrollándonos en felicidad y en paz. Es el éxito para mí. Eso. Chingón. Eso. Y por último, consejo que le darías a los emprendedores que empezaron o que pues, están viendo pichar la idea, porque a veces da miedo, a veces, ¿cómo me acerco a alguien como Américo? Sí. ¿Qué consejo le darías? Uno, nadie conoce mejor la idea que tú. Es decir, yo puedo tener mucha experiencia y 10 años en lo que tú quieras, pero nadie conoce mejor tu startup que tú. Entonces, lo que me digas, pues estás más versado que yo, compadre. Entonces, ¿verdad? Dos, de esto vivo y lo hago todos los días. O sea, para mí eres intrascendente. Si te va mal, no me voy a acordar de ti. Me pichan 5 personas al día, no me voy a acordar de ti. Cuando lo hagas bien, y puedes pasar por mí 10 veces, cuando lo hagas bien, me voy a acordar de ti y me va a interesar invertir. Pero lo que te quiero decir es, dejen el ego a un lado. O sea, que no te dé miedo dañar tu ego por hacerla mal. No me voy a acordar de los que hicieron mal. El 90% de las personas lo hacen mal, pichando. Entonces, no te preocupes, no me voy a acordar de eso. Entonces, éntrale sin miedo, ¿no? Nadie se va a acordar de ti haciéndola mal. Se van a acordar de ti cuando lo hagas bien. Y finalmente, preparación. Es decir, deja de ser un emprendedor. Conozco muchos emprendedores que después de muchos años me los encuentro y les pregunto cómo van y me dicen, no, pues más o menos igual, he avanzado en esto y en esto y en lo otro. Y pues ahí va, 5 años y ya el startup, pues ahí vamos. Le digo, compadre, pues ya no es startup, eso ya es obstinación y nomás cámbiale de idea porque no está funcionando, ¿no? Entonces, ser como muy prácticos y trabajadores en el tema en función de hacer lo que se tenga que hacer para sacarla adelante y si no se saca adelante, pues a otra cosa mariposa, ¿no?